Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, día domingo, vamos a terminar la serie La Gracia del Perdón. Ya varios domingos hemos dedicado a tratar este tema tan vital, importante para la vida de todos, ¿no? El tema de poder perdonar y también de ser perdonados cuando cometemos una falta, siempre tomando como medida o como parámetro el perdón que Cristo nos otorgó a nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Y el tema que toca hoy es el amor sana las heridas. Qué importante es hablar de amor cuando hablamos de perdón. Son dos cosas que no pueden ir separadas. El amor es como ese bálsamo que sana las heridas que nos han realizado por alguna situación circunstancial, ¿no? Y cuando uno está herido, lo primero que hace es acudir a la guardia, o si tiene algo de primeros auxilios en el lugar donde está, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, enseguida hay que tratar esa herida, porque si no, ¿qué pasa con la herida? Se infecta, ¿no? Y empieza a traernos complicaciones en nuestra salud. Así que como uno ataca y trata de curar las heridas que nos producimos a nivel físico, también es importante que podamos tratar las heridas del alma, ¿sí? Y poder comprender entonces que el amor es ese ingrediente esencial en nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Y es de alguna manera el que actúa como un facilitador del perdón también, el amor, ¿sí? Porque hoy venimos de hecho a recordar que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros porque nos amó de gran manera, dice la palabra, que envió Dios a su Hijo al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados y otorgarnos el perdón, ¿no? Entonces, como decía antes, que podamos nosotros permitir que el amor sea ese bálsamo que traiga sanidad a nuestras heridas emocionales, y que también podamos nosotros orientar nuestras acciones, ¿no? Las cosas que hacemos hacia esa manifestación de amor que Dios nos ha dado. Hemos recibido el amor de Dios y ahora nosotros tenemos que poder manifestar esa misma clase de amor a las personas que nos rodean, y entender que esa va a ser la única manera de poder hallar sanidad para las heridas del alma, para las heridas emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cada uno de nosotros crecer en amor para ejercer un perdón genuino y definitivo con las personas que tenemos que perdonar, ¿no? Y bueno, esa sanidad no es posible, como dije recién, si no ponemos en marcha el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Es ese tipo de amor que se construye sobre la base de la gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Es la manifestación del amor de Dios inmerecido para nosotros, porque no merecíamos de ninguna manera que Dios nos amara. Sin embargo, por gracia, Él tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia, nos amó y nos perdonó, ¿no? Entonces, ese amor que hemos recibido por gracia de Dios es el que nos debe impulsar a cada uno de nosotros a también dar oportunidades a los demás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros lograr crecer en ese amor que hace posible el perdón y la sanidad de las heridas, la sanidad de las heridas del alma. Ahora, empecemos por definir qué es el amor, ¿no? Porque el amor es una palabra muy común, muy utilizada, muy escuchada. Se hacen películas de amor, se hacen canciones de amor, se escriben libros y poesías que hablan sobre el amor. Pero tenemos que entender que es un concepto que está bastante tergiversado, ¿no? Bastante trastocado, bastante contaminado el concepto de amor que tiene el mundo con respecto a lo que es el amor según Dios. Hay un pasaje que nos ayuda de manera muy clara y fácil
a distinguir entre lo que es el amor de Dios en el cual cada uno de nosotros debemos andar y qué es el amor que uno suele ver que se habla en el mundo, ¿no? Y está en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 5, 1 al 3. Cuando lo encuentren, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? Estos 3 versículos, prestando atención a lo que nos enseña acerca del verdadero amor. Dice versículo 1, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Punto. Bien, ahora leemos el 3. ¿Qué se nos dice en este pasaje? Primero que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Por qué tenemos que ser imitadores de Dios? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos amados. Aquellos que hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida, entonces somos llamados a vivir según Dios. Eso es ser imitadores de Dios. ¿Y cómo se nos dice que debemos andar, en amor? Dice el versículo 2, que tenemos que andar en amor, es decir, tenemos que vivir nuestra vida basados en el amor de Dios, ¿sí? Y ese es el amor que nos dejó como modelo Cristo. Y acá dice que Cristo nos amó a nosotros, ¿de qué manera? Con un amor que lo dio todo por cada uno de nosotros. Porque Él dice que se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y como un sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo en la cruz vino a suplantar ese sacrificio que hacían los israelitas, ¿se acuerdan? En el viejo pacto, donde en el altar sacrificaban un animalito y ese olor que quemaba la ofrenda subía a Dios como un olor agradable y Dios perdonaba el pecado de su pueblo. Ahora Jesucristo vino a ofrecer un solo sacrificio en la cruz, perfecto, una vez y para siempre. Y ahí vemos manifestado la mayor muestra de amor hacia la humanidad, hacia el hombre, hacia todas las personas, porque Dios ama a todos por igual. Y ese tipo de amor es el que se nos pide a nosotros que imitemos y que andemos en ese tipo de amor. Así que esa es la clase de amor que Dios mostró hacia nosotros, el amor con el que Él nos capacita también a nosotros para que podamos otorgárselo a las personas. Un amor que no es egoísta, un amor que todo lo entrega, un amor que pasa a ser una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios. Cuando nosotros imitamos a Dios y andamos en esa clase de amor, nuestra vida es agradable a Dios, ¿sí? Dios se agrada cuando vos le mostrás a las personas esta clase de amor. Pero a partir del versículo 3 hay un gran contraste. Y fíjense que las cosas que menciona ahí se parecen mucho a lo que las personas del mundo entienden acerca del amor. Pero dice, fornicación y toda mundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santo. Menciona 3 cosas que son innombrables, ¿no? Dice el apóstol, ni aun se nombren, porque son cosas que aquellos que somos los hijos amados de Dios debemos evitar, ¿sí? Y está hablando de cuestiones que tienen que ver con la impureza sexual, la fornicación, la inmundicia, lo contaminado, lo torcido, y además habla de las actitudes egoístas, ¿sí? Que buscan solamente la autosatisfacción, como la avaricia. Dice, estas cosas no tienen nada que ver con el amor de Dios que nosotros tenemos que imitar y en el cual tenemos que andar, ¿sí? Entonces acá tenemos 2 contrastes. Y cuando definimos qué es el amor, tenemos que pensar bajo qué principios nosotros andamos. Bajo los del mundo, manifestamos este tipo de amor que se muestra en las películas, en las redes sociales, ¿sí? Un amor egoísta, un amor que se autocomplace,
un amor que está relacionado solamente con la impureza sexual, o realmente estamos llenos del amor de Dios para mostrarle a las personas y ayudarles a sanar las heridas que traen en su corazón. Entonces, cuando pensamos qué es el amor de Dios es esto, ¿no? Cristo en la cruz entregándose por cada uno de nosotros. Y otro versículo que expresa lo que es el amor, creo que podría ser uno de los principales, es 1 Juan 4:8. Son 3 palabras, ¿no? La frase ahí que quiero destacar, que es Dios es amor. Entonces, si te preguntan qué es el amor es Dios. ¿Sí? Dios igual podríamos poner amor. ¿Vieron como las ecuaciones de matemática? Dios igual amor. Amor igual Dios. Y esa frase, ¿no? Es quizás la mejor manera de decir en pocas palabras lo que es el amor. Y además dice 1 Juan 4, 19 al 21, ¿sí? Que nosotros también podemos expresar el amor de Dios porque Él nos amó a nosotros primero. No hay otra manera. No es que nosotros amamos porque somos muy buenas personas, ¿sí? Porque nos brota un amor genuino, auténtico. No, todo lo contrario. Si no fuera por lo que Dios hizo en nuestra vida, porque Dios transformó nuestra vida y porque hemos conocido el amor de Dios, nosotros jamás podríamos brindar ese amor a las personas. Entonces estamos hablando de algo tan importante como el perdón y como el brindar amor para ayudar a las personas a sanar sus heridas. Pero tenemos que estar llenos de Dios, llenos de Cristo, andar en ese amor, ¿sí? Porque podemos haber experimentado ese amor, pero guardarlo para nosotros solos y no estar dándolo, ¿sí? Por eso dice andad. Es un mandamiento que tenemos que poner en práctica. Poner en práctica para bendición de otras personas. ¿Cómo podríamos entonces definir ese amor que hemos recibido nosotros de Dios? Nos puede ayudar un poquito pensar en uno de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Sí? Pasó a la historia como ¿quién? El traidor, el mentiroso, el ladrón, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿Jesús no sabía que Judas iba a hacer eso? ¿Eh? Sí que lo sabía, porque todos lo saben, porque Jesús es Dios. ¿Y por qué lo eligió entonces? ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús eligió a sus discípulos? Y si hablamos de los discípulos, el que pasó como traidor es Judas. Pero ojo que también Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3. 3 veces lo negó. Y tuvo un par de actitudes que quedaron reflejadas en los evangelios, ¿no? Que no eran para nada bonitas. Ahora, ¿Jesús no sabía que Pedro iba a hacer eso? De hecho, se lo anticipó. Le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces antes que el gallo cante vos me vas a negar 3 veces. ¿Lo sabía sí o no? ¿Y por qué lo eligió? Entonces podríamos pensar. Y no es el único, ¿eh? Tomás, ¿qué decir de Tomás? Tomás no fue el que dudó de Jesús. Yo hasta que no vea acá Jesús, las marcas de la cruz, no creo nada de esto de que resucitó. ¿Jesús no sabía cómo era el corazón de Tomás? Sí, y también lo eligió. ¿Y no nos dice también que cuando Jesús está en el huerto y lo fueron a apresar, los discípulos salieron todos disparando? ¿Sí o no? ¿Lo traicionaron, sí o no, a Jesús? Sí. ¿Qué nos muestra esto acerca del amor que hemos nosotros también recibido de Dios? Y que nosotros también somos de la misma clase que los discípulos. Hombres y mujeres, y niños y niñas, comunes y corrientes con pecado, con fallas, que continuamente traicionamos a Dios, a Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos amó. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió igual por nosotros. ¿Sí?
Entonces, el amor de Cristo no está condicionado por nuestras acciones, es un amor incondicional. Él nos ama a pesar de nosotros, ¿no? Dios ama a todos por igual. Por eso a veces tenemos que tener cuidado cuando decimos, ay, mirá qué mal que anda, qué pecador que es, Dios lo va a condenar, ¿no? A veces solemos nosotros tener esas frases condenatorias, cuando lo que Dios menos quiere es condenar a las personas. ¿No dice la palabra que Dios ama a todas las personas y que quiere que todas se arrepientan, que todas procedan al arrepentimiento? ¿Saben el dolor que debe ser para el Señor, que murió por todos, ver que las personas le rechazan y que se van a una condenación eterna? Debe ser un dolor tremendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver a las personas de la misma manera que Jesús nos ve a nosotros, ¿sí? Entender que todos somos falibles, que todos tenemos errores, que todos traicionamos, que todos hemos pecado, y tenemos que brindar el amor de Cristo a las personas que están con un corazón quebrantado. Jesucristo, tomando las palabras de la profecía de Isaías, cuando habló en la sinagoga, dijo que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar sanidad. Y también es hermosa la figura de la parábola del buen samaritano. Ese hombre que había quedado herido y tirado al costado del camino, el único que puso su mirada en él y puso aceite y vendó sus heridas fue Jesucristo, ¿no? Así que qué hermoso es poder copiar el modelo del Señor para ayudar a las personas que tienen un corazón quebrantado a sanar sus heridas. Ese es el gran desafío que tenemos, mostrar este amor que hemos recibido de manera incondicional, amando nosotros también, no solamente a los que nos aman, sino también amar a los que nos aborrecen. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque nosotros entendemos el amor en términos de aquellos que nos brindan algo satisfactorio, algo agradable, algo lindo, algo que nos hace bien. Ahora, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos trata mal, o cuando alguien es nuestro enemigo, ¿lo podemos amar? ¿Qué piensan ustedes? Sí, podemos. Porque tenemos que amar a nuestros enemigos y lo dice la palabra. Pero cuán difícil es. Solamente Cristo en nosotros puede hacer esa gran obra. Y hablando de este tema, Jesús dijo que la ley y los profetas se resumían en dos acciones. Uno de los pasajes que no está es Mateo 22:37. La primera es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda, amar a tu prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Ese es el gran mandamiento. Dios nos dice, ámenme a mí por sobre todas las cosas. Ahora, si nosotros logramos realmente amar al Señor por sobre todas las cosas, vamos a poder entonces mirar a nuestro alrededor, mirar a nuestro prójimo y poder amarlo así como Cristo nos amó a nosotros. Y cuando miramos hacia los costados vamos a tener los que nos caen bien, los que nos caen mal, los que nos hacen bien, los que nos hacen mal, los amigos y los enemigos. Pero a todos se nos manda amarlos por igual. De eso se trata este mandamiento de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que Jesús redobló la apuesta cuando nos dijo que debíamos amarnos los unos a otros, dice Juan 13:34, como Él nos amó. Juan 13:34 dice, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Qué nos está poniendo ahí? Nos está poniendo una medida, ¿sí? Nosotros tenemos que amarnos unos a otros, pero en la medida que Cristo nos amó a nosotros. ¡Fua! ¡Qué vara tan alta!, ¿no? Qué difícil poder aplicar esto en nuestra vida. Pero no podemos tener una medida menor de entrega
Así que como Cristo nos amó, así nosotros debemos amar. Y de la misma manera también, así como nos perdonó, ¿sí?, debemos perdonar nosotros. ¿Cómo era el versículo que estábamos aprendiendo en Colosenses? ¿Cómo empezaba? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la manera, no, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, hacedlo también así vosotros. Esa es la medida. Alguno dirá, pero eso es inalcanzable. Es inalcanzable si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Por eso el Señor nos manda amar a Dios por sobre todas las cosas y en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y acerca del perdón también tiene que ser un perdón ilimitado. ¿Acaso el Señor nos dijo, deben perdonar 70 veces 7? ¿Cuánto es 70 por 7? ¿490? 490. Pero no estaba hablando de un número determinado. Es una manera de decir, no se cansen nunca de perdonar, ¿sí? Porque el Señor no se cansa de perdonar. Y siempre nos da una nueva oportunidad. Y así debemos ser nosotros. Y estamos hablando de lo que es el amor de Dios, de la manera en que nosotros debemos amar, porque ese es el camino que lleva a la sanidad de las heridas del alma, las heridas emocionales, ¿sí? Muy bien, vamos a leer ahora un pasaje en Lucas capítulo 7, 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. ¿Ya lo encontraron? Estaba en Juan, perdón. Lucas 7. Muy bien. Dice así la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién entró se sentó y entró y se sentó a la mesa? Jesús, ¿no es cierto? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Es decir, uno le debía bastante dinero, el otro menos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdona más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Jesús comiendo a la mesa de este fariseo que lo había invitado, un tal Simón. En la casa irrumpe de pronto una mujer pecadora. Estaba prohibido en esa sociedad a las mujeres acercarse a la mesa cuando había hombres, ¿no?, cenando. Sin embargo, ese impulso que tenía por
rendirse a los pies del Señor no la detuvo. Un amor que no conoce límites, podríamos decir. Así que entró al lugar y ¿qué hizo? Dice que ungió los pies de Jesús con un perfume de alabastro, de alto costo. Más o menos costaba lo que significaría el salario de un año, aproximadamente. Saquen la cuenta de su sueldo por mes, multiplíquenlo por 12, vayan a comprar un perfume, ¿lo derramarían a los pies de alguien? No, me dice. Muy bien esa sinceridad. Esta mujer encontró esa manera de decirle a Jesús, te amo, es lo más valioso que tengo, es lo que mejor te puedo dar, es como te lo quiero demostrar. No solo eso, sino que lloraba con lágrimas, dice que regó los pies de Jesús, con el cabello los enjugaba. Qué hermosa actitud, el corazón de esta mujer, que era para los fariseos y los que estaban sentados ahí, la pecadora, ¿no? O sea, estaban ellos acá arriba y la mujer en una escala inferior. Para ellos esa mujer no merecía más que arrastrarse por el suelo. Por eso pensaban dentro de sí, ¿sabrá Jesús quién es esta mujer? ¿Qué clase de pecadora es? Fíjense, ¿no? Qué mirada acusadora, juzgadora. Sin embargo, esta escena nos demuestra que Jesús, al recibirla, lo que hace es recibir a todas las personas que son pecadoras de la misma manera. Lo que le pasaba a Simón el fariseo y a los otros que estaban sentados con él es que no se sentían tan pecadores. ¿Sí? Por eso Jesús les dice una pequeña parábola o historia, ¿no? Dice que había un acreedor que tenía 2 deudores. El acreedor había prestado plata. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno le debía mucho y el otro poco. Sin embargo, ninguno de los dos podía pagarle. Y esto nos habla de que delante de Dios todos nuestros pecados nos ponen en la misma condición de deudores. Porque nosotros solemos decir, no, este es un gran pecador. Este no, este es más bonito, este debe tener algún pecadito, pero no para tanto. Sin embargo, delante de Dios, todos somos iguales de pecadores. Todos tenemos una deuda con Él, la cual no podemos pagar. Y la historia de este hombre que perdonó a esos deudores refleja lo que Jesús hizo con nosotros. Que teníamos una gran deuda que no podíamos pagarle a Dios por nuestros pecados. Sin embargo, Él la perdonó porque Jesús sí pagó en la cruz la deuda por nuestros pecados. Entonces, al final de la historia, ¿no? Jesús dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiere decir esto? El perdón es igual para todos. No se mide en mucho o poco. Pero está hablando de cómo las personas se presentan delante de Dios. Algunos reconocen sus pecados y otros se creen menos pecadores, como que están en otro nivel, ¿no? Delante de Dios. Esa es una persona que ama poco a Dios porque se cree que no necesita tanto el perdón de Dios. Y esto lo vemos reflejado en muchas personas que dicen, yo soy una buena persona, un buen ciudadano, un buen padre, un buen trabajador. Se cree que no necesita el perdón de Dios. Ahora, todos aquellos que se reconocen pecadores experimentan lo que esa mujer experimentó. El perdón de sus pecados y la sanidad de sus heridas del alma. Por eso acude al Señor y se postra ante sus pies y hace todo lo que hizo, ¿no? Porque es una mujer que realmente conoció el amor de Dios y experimentó el amor de Dios en su vida. Entonces, cuando nosotros podemos dar ese tipo de amor a las personas también van a poder recibir la sanidad. Hay muchas personas que andan por este mundo con heridas en su corazón. Quizás personas cercanas a nosotros, y nosotros somos los que tenemos que ir y ayudarles a sanar esas heridas con el amor de Dios, ¿sí? Para ir terminando, cuando vi el video de la serie
el autor daba algunos tips que nos ayudan en nuestras relaciones interpersonales para poder poner en práctica, ¿no?, el amor de Dios que ayuda a sanar las heridas del corazón. Y uno de los primeros tips que daba es aceptar a los demás. Es decir, cada uno de nosotros o de las personas son únicas, irrepetibles. Dios nos hizo a cada uno de una manera particular. Entonces el amor de Dios acepta y disfruta las diferencias. Nosotros solemos, cuando las personas son diferentes a nosotros, poner como barreras, ¿no? Nos cuesta aceptar a los que nos piensan como nosotros, a los que no tienen los mismos gustos que nosotros. Sin embargo, el amor de Dios nos enseña a aceptar a las personas tal cual son, ¿no? En segundo lugar, otro consejo para poner en práctica el amor que sana las heridas es escuchar a las personas. La Biblia nos enseña a hacer con los demás como nos gustaría que hagan con nosotros. Entonces tenemos que demostrar esa clase de amor oyendo con empatía a la otra persona. Qué difícil es esto también, porque muchas veces no podemos escuchar. O nos quieren hablar y en nuestra mente solo dan vuelta a nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos que es válido. Aprendamos a escuchar a las personas, a ser empáticos con las necesidades de los demás, ¿no? No creernos que nosotros somos el centro del universo. En tercer lugar, aplica la generosidad. Otra manera de demostrar de una manera efectiva ese amor que sana las heridas del alma. Y si hablamos de generosidad, Cristo fue el más generoso, ¿no? Dice Filipenses que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo soltó, se despojó a sí mismo para venir a este mundo y entregar su vida por cada uno de nosotros. Otro tip para manifestar un amor práctico es elogiar a los demás, reconocer las virtudes del otro. Qué lindo, qué gratificante es cuando nos sentimos valorados, ¿no? Pero muchas veces somos egoístas y nos cuesta ver lo bueno en el otro y decírselo. Pero qué importante es eso. Esto va a fortalecer en amor las relaciones y esto ayuda a cerrar las heridas. En quinto lugar, cuando hay crisis entre las personas, estar juntos para superarlas. Enfrentar las crisis juntos unirá a las personas creando un amor más profundo a través de la reconciliación. En sexto lugar, disfrutar de la amistad, ¿sí?, de las compañías de los que nos aman y poder compartir ese tiempo de calidad con ellos. Y en último lugar, en sexto lugar, decir con nuestras palabras que amamos, que valoramos y demostrarlo de todas las formas posibles. Hoy terminamos el tema del perdón con algo que subyace a todos los mensajes que venimos dando, que es el amor. Porque sin amor no hay perdón, ¿sí? Y sin amor no se puede entablar ese camino para sanar las heridas. Así que qué importante amar en la medida que Cristo nos amó, aplicar estos tips, pensar en cómo esta mujer del pasaje irrumpió en esa cena y porque realmente había sido perdonada y habían sido sanadas sus heridas, ella quería demostrarle a Jesús cuánto lo amaba. Nosotros hemos recibido ese mismo amor que recibió esta mujer, que podamos realmente demostrárselo a aquellos que lo necesitan. Y para terminar, dice acá la lección que estuvimos viendo, algo práctico que podemos hacer cada uno de nosotros. Elaborar una lista de acciones que nos ayuden a manifestar el amor a nuestro círculo íntimo. Y también a aquellas personas que nos cuesta amar. Entonces, poner en práctica de manera tangible el amor de Dios. Hagamos una lista, pensemos en las personas que son parte de nuestro círculo íntimo, pero también en aquellas que nos cuesta más amar.
¿no? ¿Y qué acciones podríamos llevar adelante para manifestar el amor de Dios? También orar a Dios y pedirle en oración por la relación con esas personas y para que Él nos capacite de manera sobrenatural para crecer en amor por ellos. Y en último lugar, decide tomar cartas en el asunto, para poner en marcha un amor que lleve al proceso del perdón. ¿Sí? Habla de una estrategia, un tiempo, una fecha, temas a tratar, comunicarnos con las personas. Que realmente Dios bendiga nuestras vidas, que su palabra pueda calar fondo en nuestros corazones y que hoy podamos salir de este lugar entendiendo que es posible experimentar la sanidad emocional de las heridas que nos han causado o que le hemos causado a otros. Pero el único camino es el amor de Dios que hemos recibido y que nosotros ahora podemos dar a los demás. Recordemos el pasaje de 1 Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Oramos, tenemos un tiempo de oración para luego compartir estos símbolos. Señor, te damos muchas gracias por poder estar compartiendo esta reunión, este tiempo juntos. Señor, gracias porque un día hemos conocido ese amor que transformó nuestras vidas. Gracias porque el Señor Jesús lo demostró de la manera más sublime y más grande, que fue dando su propia vida en la cruz. Y lo hizo, Señor, por cada uno de nosotros que éramos enemigos de Dios, que éramos traidores, que éramos pecadores, Señor, pero su gracia pudo más, su misericordia, su compasión, su perdón fue derramado en nuestras vidas. Señor, gracias porque vos tomaste la iniciativa, porque nos amaste primero, que podamos valorar el amor que hemos recibido y de esa misma manera que nos amaste, poder nosotros amar a nuestro prójimo y a las personas que nos rodean. No importa si nos aman o si son enemigos, que podamos, Señor, amarlos como Cristo nos amó, que podamos también ejercitar el perdón, la reconciliación y la restauración, Señor, sanando heridas que a veces nos hacemos unos a otros. Señor, a poder compartir estos símbolos, que podamos seguir recordando ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.